Muy bien, Agustín, un gusto estar en contacto con vos y con Guadalupe. Buen Bueno, día, ministro. si tuviera que resumirlo en dos líneas, ¿qué ha sido este año de gestión de gobierno, ministro? Bueno, ha sido un año bastante intenso, digamos, pero creo que en definitiva el balance ha sido positivo porque tenemos algunos indicadores que así lo demuestran, fundamentalmente en algunas políticas públicas, en otras por supuesto que hay que revisar, hay que corregir y mejorar mucho, pero tenemos algunas áreas que son de nuestra incumbencia en el Ministerio que por los datos que arrojan, en definitiva hemos avanzado y hemos resuelto, es decir, por lo menos parte de la problemática de esas áreas en particular, ¿no? Ujú. Eh, se ha destacado el acuerdo salarial con los gremios estatales, eh, con lo cual se saca del horizonte o del radar, por lo menos para los próximos 12, 14 meses, la posibilidad de un conflicto de esta naturaleza. ¿En qué medida esta mayor tranquilidad va a permitir avanzar en acuerdos que permitan hacer más eficiente el Estado? Bueno, yo creo que en principio, por ejemplo, para la sociedad en su conjunto, digamos, que los empleados públicos tengan con anticipación resuelto, digamos, su pauta salarial durante todo el 2025, nos va a permitir, por ejemplo, a todas las áreas, en definitiva, enfocarnos en los ejes de gestión para atender, por ejemplo, bueno, todos los servicios en particular, digamos, de salud, educación, seguridad bueno, turismo y todas las áreas, en definitiva, van a tener que revisar lo que hemos hecho durante el corriente año y fundamentalmente profundizar esas políticas. Entonces, desde ese lugar yo creo que podemos ser mucho más eficientes a la hora de definir, por ejemplo, bueno, las inversiones que vamos a desarrollar durante el año 2025. Entonces, y vamos a, por lo menos no vamos a tener, digamos, el resentimiento de los servicios como consecuencia de la cuestión salarial. Entonces yo creo que desde ese lugar, por supuesto que el desafío importante que tenemos ahora es ser eficiente en esto de las inversiones, ¿no? Para poder mejorar área por área el servicio, ¿sí? Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Está. Hay un tema que salió en estas últimas horas que está relacionado con el reglamento de las comunidades originarias, ministro. Y se habló fuertemente de esto porque hay una ley nacional que así lo está planteando, pero podría llegar a ser discontinuada esa emergencia. Y si no hay otra prórroga, Neuquén, ¿qué va a hacer entonces con los reglamentos mapuches en la provincia? Mira, Agustín, nosotros en realidad, por supuesto que es un motivo de preocupación que el gobierno nacional ya ha tomado la decisión bueno, de ponerle fin a la emergencia en materia de tierras que ocupan, digamos, los pueblos originarios en toda la República Argentina. Y Neuquén también, digamos, nos encontramos con una situación en particular, ¿no? Porque nosotros, más o menos allá por el mes de septiembre del corriente año, suscribimos una adenda con el INAI para continuar, digamos, y concluir con el relevamiento respecto de 6 carpetas técnicas que comprenden a 6 comunidades que tenían ese relevamiento muy avanzado y solamente faltaba concluir, sí, algunos temas, digamos, concluir algunos temas muy simples de resolver. Y bueno, firmamos ese convenio, esa adenda, para concluir con el relevamiento respecto de esas 6 comunidades y estamos en ese proceso actualmente, ¿sí? Pero tenemos un universo de comunidades que todavía no iniciaron el relevamiento y esta decisión, por ejemplo, del gobierno nacional de no continuar con la emergencia, bueno, es una decisión que, por supuesto, que el gobierno nacional la ha fundamentado y nosotros ahora tenemos un poco la responsabilidad y la obligación de plantearle al gobierno nacional de cómo va a ser el proceso durante el 2025 respecto de aquellas comunidades, sacando del lado de la emergencia, ¿sí? Sacar del lado de la emergencia, eso implica, digamos, que en definitiva hay un montón de consecuencias que la emergencia, digamos,
efectos que la emergencia producía, que era básicamente, bueno, entre otros, frenar desalojos, desde el punto de vista administrativo y judicial, que el fin de la emergencia, bueno, en definitiva, le permite a los actores interesados, bueno, continuar con los procesos judiciales. Eso será, digamos, correrá por la vía del Poder Judicial, porque en realidad somos una república donde tenemos 3 poderes que funcionan de manera independiente. Yo sé que digamos, la gestión lleva apenas un año, digamos, al frente del gobierno. Ahora, lo que también es cierto que la ley nacional de La 2660. la 2660 tiene casi 2 décadas. Efectivamente, es el año 2006. ¿Sí? La ley entró en vigencia en el 2006. La provincia de Neuquén, por ejemplo, suscribió ese convenio tripartito, digamos, ese convenio interinstitucional para implementar, digamos, el relevamiento a partir del año 2013, ¿sí? Y bueno, y a partir del 2015 comenzó a ser operativo y se avanzó en los relevamientos, bueno, hasta el corriente año, digamos, ¿sí? A su Es lo que está juicio, ocurriendo hoy. a su juicio, ¿es más lo que resta que lo que se hizo o al revés, ministro? No, en realidad en la provincia de Neuquén sí nos resta, digamos, podemos avanzar casi en 35 comunidades de 57. Ese es el digamos, esa diferencia son las comunidades que aún no iniciaron o que tienen el relevamiento en una etapa muy primaria, digamos, ¿no? Sí. O sea que tenemos 22 comunidades concretamente en Claro. esta situación. Sí. Ministro, otro de los temas que se ha conversado también y en lo que han estado trabajando de parte del gobierno provincial es el tema de la situación de la violencia de género y también de la violencia familiar. Preguntarle primero cuáles han sido los trabajos que han ido realizando y también en los últimos relevamientos que se han dado se sabe que Neuquén es en realidad es la primera provincia que tiene el tema de la violencia de género en lo más alto, ¿no? Y sobre todo el tema de las denuncias. ¿Cómo se preparan para el año que viene con respecto a esto? Sí, es una problemática, digamos, que lamentablemente, bueno, nos coloca en las estadísticas, digamos, en un nivel de preocupación muy alta, ¿sí? Y el abordaje que se hace, digamos, a la problemática de la violencia de género, en el caso de nuestro gobierno, es una problemática que se atiende interministerial. O sea, nosotros concretamente en el ministerio tenemos un dispositivo, que es el dispositivo de nosotros somos autoridad de aplicación en el área de violencia, de una ley que es la 2586, ¿sí? Que es en definitiva la que nos obliga a, bueno, a implementar todas las políticas de protección integral, ¿no? Y esta responsabilidad la compartimos con el ministerio de la ministra Julieta Corrosa, ¿sí? Que también tiene el área específica de la subsecretaría de género, ¿no? Y bueno, hacemos un abordaje integral, ¿sí? Fundamentalmente tratando de trabajar de manera articulada, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino también de hacerlo con el Poder Judicial, de qué manera podemos ir corrigiendo nuestras políticas de prevención para evitar, digamos, que en definitiva, es decir, ocurran los hechos que vienen ocurriendo en nuestra provincia, donde, bueno, en materia de femicidios tenemos un indicador muy preocupante, y es motivo recurrente, digamos, de la reunión de gabinete revisar esta política en materia de género y ir asentándola y ir logrando ser mucho más eficientes, sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención y los procesos de concientización y fundamentalmente revisar por ahí desde la escuela, ¿sí? Desde la primera etapa de las infancias en adelante, ¿sí? Cómo podemos prevenir, digamos, este tema que es tan preocupante en la sociedad, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la acción preventiva, ¿no? Porque si bien es cierto es difícil de mensurar, o de medir rápidamente, la verdad es que todo lo que tenga que ver en materia de prevención siempre va a ser mucho más provechoso que actuar sobre los hechos ya consumados, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que en definitiva trabajar sobre la promoción de derechos y la prevención, ¿sí? Y la concientización y sobre todo trabajar, digamos, trabajarlo, digamos, de manera transversal, o sea,
no solamente fundamentalmente trabajar sobre el violento, ¿no? De qué manera podemos prevenir, digamos, o concientizar, y yo creo que se ha hecho bastante, pero sin lugar a dudas que falta, porque los indicadores así lo están demostrando, ¿no? Entiendo. Ministro, gracias por la gentileza, por estos minutos que nos ha dado su tiempo. Muy amable, muy gentil. No, por favor, a su disposición, y que tengan ustedes un excelente 2025 para ustedes, para su familia y para todos los neuquinos y los argentinos.